La lección de esta semana titula La adoración del exilio a la restauración. El texto clave está en Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El objetivo de esta lección es reconocer que la confesión, arrepentimiento y la obediencia son condiciones del pueblo de Dios. Esta lección será dividida en 3 partes. La primera se titula Secularización en la adoración, la segunda Obediencia en la adoración y la tercera Intercesión en la adoración. Comencemos con la primera, Secularización en la adoración. Ezequiel 8:12 menciona: Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Ezequiel describe una triste situación. Los judíos habían olvidado por completo al Señor y habían profanado el templo del Señor. De modo que la orden del Señor de no hacer ningún tipo de imagen había quedado en el olvido. Ellos habían transformado el templo en un centro idolátrico, donde había todo tipo de imágenes de animales y reptiles repugnantes, permitidos obviamente por cada líder del pueblo. Estos cambios no sucedieron de la noche a la mañana. Hubiera sido imposible, tenían que haber ocurrido poco a poco, ya sea por costumbres culturales adoptadas o pequeñas concesiones que al final se transformaron en terrible idolatría. ¿Por qué se generó la idolatría en el tiempo de Ezequiel? Podría resumirlo en 2 puntos. Primero, por la falta de comunión con Dios. Esta es la razón principal por la que la adoración a Dios se tergiversa. Al leer Ezequiel 8:12 nos damos cuenta de lo perdido que se encontraba el pueblo. Había perdido el horizonte, había perdido la comunicación con Dios y creía que Dios no se fijaba en ellos. Por lo tanto, recurrían a otros dioses. Hoy en día también podemos encontrar estas actitudes. He oído expresiones como, el Señor no me escucha. Si el Señor existe, ¿por qué existe tanto mal en la tierra? ¿Por qué tienen que sobrevenirme estas dificultades? ¿Es que acaso Dios no existe? Una lectura liviana y selectiva de la palabra de Dios no podrá ser sustento para nuestra lucha constante con el enemigo, al punto que acreditaremos la maldad de Dios, cosa que el diablo quiere hacer, conociendo que él es el culpable. Buscar otros dioses, seguir tendencias religiosas basadas en que todo es energía, en que Dios es uno mismo y otras más, hará del ser humano más miserable aún de lo que es. Qué grandioso es saber que el pueblo de Dios vive bajo su bendición. No le hace falta el pan, vive en amor, goza de los beneficios familiares, es completo y no necesita más que obedecer al Señor. La segunda razón es por permitir que las costumbres paganas ingresaran en el pueblo. Desear. ¿Cuánto dolor puede traer desear? Los mayores problemas que tuvieron los israelitas nacieron con sus deseos naturales, con sus deseos carnales. Si no recordemos, desearon carne y llegaron a comer carne cruda, como si fueran animales. Desearon un rey y al final terminaron divididos y llegaron a ser nuevamente esclavos. El deseo del corazón es engañoso. Necesitamos a alguien que nos diga qué debemos hacer y aunque parezca contradictorio, necesitamos un líder para ser verdaderamente libres. Consentir con costumbres no permitidas por Dios llegarán a prácticas culturales abominables a Dios y al final el pecado endurece el alma y la envenena sin que uno se dé cuenta. Una historia significativa se encuentra en Daniel 3. Quisiera mencionar tan solo 2 versículos, Daniel 3, 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron a la rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuál fue el motivo por el cual Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados al horno de fuego? Es sencillo. Por un motivo de adoración. Apocalipsis 14, 6 al 12 describe que al final del tiempo solo habrán 2 tipos de adoradores: los que adoran a Dios o los que adoran a la bestia, y tienen su marca. A lo largo de la historia siempre ha sido así. El diablo ha utilizado el poder político y religioso, los ha juntado para someter al pueblo de Dios. Milagrosamente los 3 amigos de Daniel salieron ilesos del horno ardiente de fuego que consumió incluso a quienes los echaron.
Pero por encima de todo, la actitud es determinante. Ellos decidieron no adorar a la estatua de Nabucodonosor. Elena de White menciona que los jóvenes de firmes principios esquivarán el placer, desafiarán el dolor, hasta el foso de los leones y el horno de fuego, antes que ser infieles a Dios. El pueblo de Dios se caracteriza por ser firme y fiel al Señor. ¿Cuál es el aspecto de la adoración que determinará la fidelidad del pueblo de Dios? Existen dos mandamientos singulares que distinguen la adoración del pueblo de Dios: el segundo y el cuarto mandamiento. El segundo prohíbe la idolatría y el cuarto establece como señal del pueblo de Dios al sábado. Y ambos están ligados, pues el segundo dice qué hacer y el cuarto manifiesta la razón de adorar al Señor, que es por su creación y su redención. Al final, la verdadera vocación del siervo de Dios se observará en el cumplimiento fiel del sábado, que en realidad es una delicia para todo aquel que ama al Señor. La segunda parte de nuestra lección la hemos titulado Obediencia en la adoración. ¿Cuál es el beneficio de meditar y buscar a Dios? Jeremías 29, 12 y 13 dice así: Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. El beneficio de meditar y buscar a Dios es encontrarlo. Habíamos mencionado en la parte anterior que los judíos habían decidido abandonar a Dios pues no lo encontraban, y Dios dice claramente que se lo puede encontrar cuando se lo busca. Restaurar nuestra relación con Dios es vital, y por ello es necesario mirar su trabajo de redención eterna. Y en la reconstrucción del templo de Jerusalén, el pueblo miraba el trabajo redentor de Dios a través del santuario, pues cada aspecto ahí mostraba lo que sucedería y lo que sucede hoy, pues Cristo hoy es nuestro intercesor, tal como se lo observa en Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. ¿Qué función tiene la obediencia en la salvación? Zacarías 1:5 menciona: vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? La obediencia es indispensable para la salvación. Muchas de las promesas de Dios son condicionales y la decisión final la tiene el ser humano. Dios respeta la individualidad humana, sin embargo, no todo es perfecto. Así que la Biblia, en sus innumerables ejemplos, nos invita a aprender de los errores del pasado. La pregunta ¿dónde están vuestros padres? Nos invita a reflexionar en lo que pasó. Por ello, el mensaje central del cristianismo debe enfocarse en Cristo. Es decir, debe ser cristocéntrico y buscar el arrepentimiento del ser humano. Al final de los días, cuando Cristo venga, aceptará a todo aquel que haya obedecido de corazón, como se observa en Mateo 7, 21 al 23. El premio es grande. Elena de White nos hace reflexionar diciendo: no podemos permitirnos incurrir en ningún error cuando están en juego intereses eternos. Significa una gran ingratitud el ser indiferentes a las exigencias que Dios nos presenta. No podemos descuidar esta gran salvación y quedar sin culpa. Una eternidad de bendición ha sido adquirida para cada hijo e hija de Adán, y todos pueden poseer un título claro a la herencia inmortal, la sustancia eterna, si durante el tiempo de prueba demuestran su obediencia a los mandamientos de Dios. Todos serán probados en esta vida. Si confían por fe en los méritos de Cristo y sirven a Dios de todo corazón, tendrán un título a esas mansiones que Jesús ha preparado para todos los que le aman. Amemos al Señor y no descuidemos de hacer lo primero, buscarlo con todo el corazón. Toquemos ahora la tercera y última parte de nuestro análisis de la lección de la escuela sabática para esta semana. Intercesión en la adoración. ¿Qué es la intercesión? Elena de White la describe así: es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano, a quien Cristo ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega.
La intercesión es unirse a través de la súplica a Dios y recibir la justicia de Dios. En Nehemías 1 se describe la oración intercesora realizada por Nehemías. Vale la pena resaltar y evocar algunas características importantes de esta oración. Primero, asumir el pecado de otros como si fuera de uno mismo. El principio de comunicación expresa que solo uno entenderá al otro cuando logre internalizarse dentro de la situación del otro. Nehemías 1:7 dice: hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Debemos recordar que nuestra justicia no vale nada delante de Dios, y debemos sentirnos indignos de solicitarle algo. Segundo, reconocer la incapacidad moral del hombre como producto de la desobediencia. El ser humano que se rebela contra Dios sufre las consecuencias de su pecado en su propia vida. Nehemías 1:8 dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Sin embargo, aún existe esperanza. En tercer lugar, al interceder se debe pedir el cumplimiento de la promesa de Dios. No todo está perdido. En la intercesión busca las promesas de Dios, porque se conoce que Él es misericordioso y justo. He ahí la solución. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Nehemías 1:9. Dios nos ama y extendamos esa promesa a todos por medio de la oración intercesora. Para terminar, deseo recalcar las siguientes conclusiones. El pecado envenena nuestra adoración. El diablo utiliza su poder para destruir la adoración de Dios. Buscar a Dios en primer lugar asegura lo realmente provechoso. La obediencia es vital para la salvación. Y el último, la oración intercesora busca reconocer la condición humana y la redención. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ti. Que Dios te bendiga. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.davidchacon.tk.